Me llamo Daniela Torres y tengo 37 años. Hoy quiero contarles la historia más dolorosa y a la vez más transformadora de mi vida. Una historia que comenzó con una traición devastadora y terminó con un encuentro que jamás imaginé posible. Durante 15 años construí lo que creía era un matrimonio sólido, una familia ejemplar, un hogar lleno de amor. Trabajé incansablemente para levantar un negocio junto a mi esposo Roberto. Sacrifiqué mis sueños personales, postergué mis propias ambiciones, todo por esa visión compartida de futuro. Teníamos 2 hijos hermosos, una casa acogedora en las afueras de la ciudad, amigos que nos admiraban como pareja modelo. Pero como suele suceder en la vida, todo lo que parece perfecto puede desmoronarse en cuestión de segundos. Y mi mundo perfecto se derrumbó una tarde de jueves cualquiera, cuando descubrí que Roberto llevaba 3 años manteniendo una relación con su asistente, una mujer 20 años menor que yo. No fue solo la infidelidad lo que me destrozó, fue la red de mentiras tan elaborada, tan cuidadosamente tejida, que me hizo cuestionar cada momento de esos 15 años juntos. Pero antes de seguir, me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Aquella tarde de jueves, yo había decidido sorprender a Roberto en la oficina. Llevaba semanas notándolo distante, más preocupado con el teléfono, saliendo temprano y llegando tarde. Había intentado hablar con él varias veces, pero siempre tenía una excusa relacionada con el negocio, con proveedores difíciles, con clientes exigentes. Yo quería creerle porque después de 15 años juntos confías en que conoces a esa persona. Confías en que los votos matrimoniales significan algo. Confías en que el amor construido con tanto esfuerzo es inquebrantable. Preparé su comida favorita, me arreglé como no lo hacía desde hacía meses, y conduje hasta la oficina con una sonrisa en el rostro, pensando que tal vez solo necesitábamos reconectar. Compartir un almuerzo tranquilo como hacíamos antes. La empresa que habíamos construido juntos estaba en un edificio modesto, pero digno, 3 pisos que albergaban nuestro sueño materializado. Subí las escaleras con la canasta del almuerzo en las manos, saludé a la recepcionista que me conocía desde siempre, y caminé por el pasillo hacia su oficina. La puerta estaba entreabierta, y lo que vi a través de esa rendija cambió mi vida para siempre. Roberto estaba besando apasionadamente a Mónica, su asistente de 25 años. No era un beso casual ni un error momentáneo. Era el beso de 2 personas que claramente llevaban mucho tiempo juntos, que se conocían íntimamente, que compartían una complicidad que me había sido negada a mí. Quedé paralizada. El sonido de la canasta cayendo al suelo los alertó. Roberto palideció. Mónica se ajustó la blusa rápidamente, y yo sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Lo que siguió fue una confrontación que no quiero recordar con detalle, porque revivir ese momento me sigue causando dolor físico. Roberto intentó minimizarlo primero. Luego admitió que había sido un error. Finalmente confesó que llevaban 3 años viéndose. 3 años de mentiras. 3 años de engaños. 3 años en los que yo había sido la idiota que confiaba ciegamente, mientras él construía una vida paralela. Le pregunté si me amaba, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Le pregunté por qué se había quedado conmigo si ya no me quería, y su respuesta me destrozó aún más, por los niños, por el negocio, por la comodidad. Yo era la esposa conveniente, la madre de sus hijos, la socia confiable, pero ya no era la mujer que él deseaba. Mónica permanecía en un rincón, con los ojos bajos, y yo me pregunté si ella sabía todo este tiempo que yo existía, o si también había sido engañada. Salí de esa oficina como sonámbula. Conduje hasta casa sin recordar el camino, y cuando llegué me encerré en mi habitación y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche Roberto llegó tarde y durmió en el sofá. Al día siguiente comenzó la verdadera pesadilla porque descubrí que la traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. Roberto había usado fondos de la empresa para comprarle un departamento a Mónica. Había registrado gastos ficticios para financiar viajes románticos con ella. Había manipulado la contabilidad de manera que yo, que también era socia del negocio, no me diera cuenta. No solo me había traicionado emocionalmente, también me había robado financieramente. Cuando lo confronté con las pruebas que encontré revisando los estados de cuenta bancarios y los registros contables, él se puso a la defensiva. Me acusó de ser controladora,
de no haberle dado suficiente atención, de haberme enfocado demasiado en los niños y en las responsabilidades del hogar. Básicamente me culpó a mí de su infidelidad. Y algo dentro de mí se rompió definitivamente en ese momento. No fue solo el corazón, fue mi fe en el amor, mi confianza en las personas, mi capacidad de creer en los finales felices. Contraté un abogado y empecé los trámites de divorcio. Roberto se resistió al principio, pero cuando vio que yo estaba decidida, cambió de estrategia. Comenzó una campaña de manipulación emocional terrible. Me decía que estaba arruinando la vida de nuestros hijos, que era egoísta al no darle una segunda oportunidad, que Mónica no significaba nada comparado con nuestra familia, pero yo había tomado una decisión y no iba a retroceder. El proceso legal fue un infierno que duró 8 meses. Roberto contrató un abogado agresivo que intentó pintarme como una madre negligente y una socia incompetente. Presentaron documentos falsificados que supuestamente probaban que yo había estado desviando fondos, acusaciones completamente infundadas que mi abogado logró desmentir, pero que me causaron un estrés enorme. Mis hijos, Sebastián de 12 años y Valentina de 9, estaban confundidos y dolidos. Ellos adoraban a su padre y no entendían por qué nos estábamos separando. Yo traté de protegerlos de los detalles sórdidos, pero Roberto no tuvo el mismo cuidado. Les contó su versión de los hechos donde él era la víctima y yo la villana irracional. Sebastián comenzó a tener problemas en la escuela, bajó sus calificaciones y se volvió retraído. Valentina desarrolló ansiedad nocturna y volvió a mojar la cama, algo que no hacía desde los 5 años. Verlo sufrir me destrozaba, pero también me daba fuerzas para seguir adelante porque sabía que permanecer en un matrimonio tóxico no era la solución. El divorcio finalmente se concretó. Yo me quedé con la custodia principal de los niños y Roberto tenía régimen de visitas. La división de bienes fue complicada, pero logré conservar mi parte del negocio, aunque decidí vender mi participación porque no soportaba la idea de seguir teniendo vínculos comerciales con el Angula. Con ese dinero compré una casa más pequeña, en otro barrio, lejos de los recuerdos, lejos de las miradas compasivas de los vecinos que sabían toda la historia. Roberto se casó con Mónica 3 meses después del divorcio. Ver las fotos de su boda en redes sociales fue como recibir una puñalada nueva. Ellos lucían radiantes, enamorados, felices, mientras yo estaba luchando por mantenerme a flote emocionalmente. Empecé terapia porque había días en que no podía levantarme de la cama, días en que el simple acto de respirar me parecía demasiado esfuerzo. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, fue paciente y firme. Me ayudó a entender que el dolor que sentía era real y válido, pero también me desafió a no quedarme atrapada en el papel de víctima. Me dijo algo que nunca olvidaré a Daniela. Lo que Roberto hizo dice todo sobre él y nada sobre tu valor como persona. No permitas que sus acciones definan quién eres tú. Pero la recuperación no fue lineal. Había días buenos donde sentía que estaba avanzando y días terribles donde volvía a caer en la desesperación. Los niños seguían teniendo dificultades con la situación. Sebastián se había vuelto agresivo y desafiante, especialmente conmigo. Culpaba a ambos, pero yo era el blanco más fácil porque estaba presente todo el tiempo. Valentina se aferraba a mí de manera poco saludable. Lloraba cada vez que tenía que ir a casa de su padre. Tenía pesadillas constantes. Yo me sentía completamente inadecuada como madre. Había leído todos los libros sobre divorcio y crianza que pude encontrar, pero la teoría no preparaba para la realidad de ver a tus hijos sufrir y no poder quitarles ese dolor. Económicamente también estaba luchando, aunque había recibido una suma considerable por mi parte del negocio. Los gastos legales habían sido enormes y mantener una casa para 3 personas con un solo ingreso era desafiante. Conseguí trabajo como consultora financiera en una firma mediana. El salario era decente, pero nada comparado con lo que ganaba cuando era socia del negocio. Tenía que ser cuidadosa con cada peso, planificar cada compra, explicarles a los niños por qué ya no podíamos tener ciertas cosas o hacer ciertos viajes. Sebastián me reprochaba constantemente que en casa de papá y Mónica había más comodidades, más libertad, más diversión.
Y tenía razón hasta cierto punto porque Roberto, sintiéndose culpable o simplemente queriendo ser el padre favorito, los consentía excesivamente durante sus visitas. Yo era la que establecía límites, la que exigía tareas escolares, la que decía no. Era agotador ser siempre la mala del cuento. Un año después del divorcio yo estaba físicamente exhausta y emocionalmente agotada. Había perdido peso porque el estrés me quitaba el apetito. Tenía ojeras permanentes por las noches de insomnio. Mis amigos y familiares estaban preocupados, pero yo les aseguraba que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. La verdad es que estaba lejos de estar bien. Había desarrollado una desconfianza profunda hacia los hombres y hacia las relaciones en general. Las pocas veces que amigas bien intencionadas trataron de presentarme a alguien, yo rechazaba la idea de plano. No podía imaginarme volver a confiar en alguien, volver a abrirle mi corazón a otra persona que potencialmente podría destrozarlo nuevamente. Entonces llegó ese fin de semana que cambió todo. Era verano y los niños estaban con Roberto durante 2 semanas. Unas vacaciones que él había planeado a la playa con su nueva familia. Yo me había quedado sola en casa, lo cual era raro porque siempre estaba rodeada de responsabilidades y personas que me necesitaban. Esa soledad me golpeó fuerte. La casa vacía amplificaba mis pensamientos negativos. Me sentía completamente perdida, sin propósito, sin rumbo. El viernes por la noche tuve un ataque de pánico severo, el peor que había experimentado. El corazón me latía descontroladamente. No podía respirar. Sentía que me estaba muriendo. Llamé a mi hermana Paula, pero no respondió. Probablemente estaba ocupada con su propia familia. Me sentía absolutamente sola en el mundo. De alguna manera logré calmarme lo suficiente para no terminar en emergencias, pero esa experiencia me asustó profundamente. Al día siguiente, el sábado, decidí que no podía quedarme encerrada en casa o me volvería loca. Tenía que salir, cambiar de ambiente, hacer algo diferente. Recordé que una colega del trabajo había mencionado un retiro de bienestar en las montañas, un lugar donde ofrecían yoga, meditación y actividades al aire libre. Busqué la información en línea y aunque era bastante caro, decidí que lo necesitaba. Era una inversión en mi salud mental. Reservé una cabaña para el fin de semana y empaqué rápidamente algunas cosas. El lugar quedaba a 3 horas de la ciudad, en una zona montañosa hermosa que nunca había visitado. El viaje en sí fue terapéutico. Conducir por esas carreteras sinuosas, ver el paisaje cambiar de urbano a rural, a montañoso, sentir el aire más fresco entrando por la ventanilla abierta. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente se sintió más tranquila. Llegué al retiro a media tarde. Era un complejo pequeño pero encantador, con cabañas de madera dispersas entre los árboles, un edificio principal donde servían las comidas y se realizaban las actividades grupales, y senderos que se adentraban en el bosque circundante. La persona que me recibió en la recepción era una mujer mayo, era llamada Elena, con una sonrisa cálida y una energía apacible que inmediatamente me hizo sentir bienvenida. Me mostró mi cabaña, una estructura acogedora con una cama grande, una pequeña sala de estar con chimenea y un baño simple pero limpio. Desde la ventana se veía el bosque y a lo lejos las montañas. Era exactamente lo que necesitaba. Esa noche participé en una sesión de meditación guiada en el salón principal. Éramos unas 15 personas, en su mayoría mujeres, algunas parejas, todos buscando algo similar a paz, desconexión del estrés cotidiano, un momento para respirar. El instructor, un hombre de unos 50 años con voz suave y presencia serena, nos guió a través de ejercicios de respiración y visualización. Por primera vez en meses, logré aquietar mi mente lo suficiente para simplemente estar presente. Lloré silenciosamente durante la meditación, lágrimas que no eran de tristeza, sino de liberación. Después de la sesión salí a caminar por los senderos iluminados con faroles solares. El aire fresco de la montaña llenaba mis pulmones. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca se ve en la ciudad, y el silencio era interrumpido solo por los sonidos del bosque nocturno. Me senté en un banco de madera junto a un pequeño arroyo y simplemente escuché. Escuché el agua corriendo, las hojas moviéndose con la brisa,
un búho ululando en la distancia. Y en ese silencio encontré algo que había perdido en un momento de paz auténtica. Pero antes de seguir, me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Al día siguiente me levanté temprano, algo inusual en mí, porque en casa siempre pospongo la alarma múltiples veces. Pero allí, despertada naturalmente por la luz del sol, filtrándose entre las cortinas y el canto de los pájaros, me sentí con energía. Me vestí con ropa deportiva y fui al comedor principal donde servían un desayuno saludable, frutas frescas, avena, pan integral, jugos naturales, desayuno sola. Observando a los demás huéspedes. Había una pareja mayo-ere que se tomaba de las manos mientras comía, dos amigas jóvenes que reían sin parar, un grupo que parecía estar allí para algún retiro corporativo. Y luego estaba Elan, lo noté porque estaba solo como yo, sentado en una mesa junto a la ventana, leyendo un libro mientras tomaba su café. Era un hombre de aspecto sencillo, tal vez de mi edad o un poco mayo-ere, con cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes, barba de varios días, vestido con ropa casual. Algo en su postura, en la forma concentrada en que leía, me pareció interesante, pero aparté la mirada rápidamente porque no estaba allí para conocer a nadie. Estaba allí para sanarme a mí misma. Después del desayuno, participé en una clase de yoga al aire libre. La instructora era excelente. Nos llevó a través de posturas que desafiaban mi cuerpo de maneras que no había experimentado antes. Soy razonablemente flexible, pero hay muchas posturas que no podía hacer, y en lugar de frustrarme, encontré que estaba bien no ser perfecta. La instructora repetía: escuchen a su cuerpo, respeten sus límites. No hay competencia aquí en... Después del yoga decidí explorar los senderos del bosque. Tomé uno marcado como nivel moderado que prometía llevar a un mirador con vista panorámica. El camino era empinado en partes, y yo no estaba en la mejor forma física, pero seguí adelante. La caminata me dio tiempo para pensar, para procesar, para simplemente estar conmigo misma sin las distracciones constantes de la vida normal. Subir esa montaña se convirtió en una metáfora de mi propia lucha difícil, agotadora, pero con la promesa de algo mejor en la cima. Cuando finalmente llegué al mirador después de casi una hora de caminata, la vista me dejó sin aliento. Podía ver valles extensos, montañas que se superponían en capas de diferentes tonos de verde y azul, un río serpenteante en la distancia. Era majestuoso y humillante al mismo tiempo. Mis problemas tan grandes y consumidores en mi mente parecían minúsculos ante la inmensidad de la naturaleza. Me senté en una roca grande y simplemente contemplé la vista durante un largo rato. Impresionante, ¿verdad? La voz me sobresaltó porque pensé que estaba sola. Era el hombre que había visto en el desayuno. Había llegado al mirador sin que yo lo escuchara. Sí, es hermoso, respondí, manteniendo mi tono neutral pero no hostil. Disculpa si te asusté. Soy Martín, dijo, manteniendo una distancia respetuosa. Daniela, respondí brevemente. Hubo un silencio que no fue incómodo. Él también se sentó, pero en otra roca, respetando mi espacio. Sacó una botella de agua de su mochila y bebió mirando hacia el paisaje. ¿Primera vez aquí?, preguntó después de unos minutos. Sí. ¿Tú? Segunda. Vine hace un año, y me gustó tanto que decidí volver a no. Dije nada más, y él no presionó. Permanecimos allí en un silencio compartido pero no invasivo durante tal vez 20 minutos. Fue extrañamente reconfortante estar en presencia de alguien sin la obligación de hacer conversación forzada. Eventualmente decidí comenzar el descenso. Cuidado en la parte rocosa cerca del arroyo. Las piedras están resbalosas, me advirtió mientras me ponía de pie. Gracias, dije, y empecé mi camino de regreso. Lo volví a ver esa noche en la sesión de fogata que organizaban los sábados. Todos los huéspedes se reunían alrededor de una gran fogata. Había chocolate caliente y malvaviscos para asar, y un ambiente relajado de comunidad. Yo me había sentado en uno de los bancos de tronco, observando las llamas danzantes, cuando Martín se acercó. ¿Te importa si me siento?, preguntó. Adelante, respondí. Estuvimos en silencio un rato hasta que él habló. Perdonarás mi atrevimiento. Pero noté
ayer y hoy, que tienes una mirada muy triste. Y reconozco esa mirada porque yo también la tenía hace un tiempo. Lo miré sorprendida por su franqueza. No suelo hablar de mis cosas con extraños. Dije a la defensiva, lo entiendo completamente. Y no tienes que hacerlo. Solo quería decirte que a veces ayuda a hablar. Y si alguna vez durante este fin de semana necesitas un oído neutral, aquí estoy. Sin juicios, sin consejos no solicitados. Solo alguien que escucha su oferta era tan sincera y desprovista de segundas intenciones que me desarmó. ¿Por qué harías eso por una completa extraña?, pregunté. Porque cuando yo estaba en mi peor momento, un extraño hizo lo mismo por Mian, y esa conversación, aunque no solucionó mis problemas, me hizo sentir menos solo. A veces, eso es todo lo que necesitamos. Saber que no estamos completamente solos en nuestro dolor. Algo en sus palabras resonó profundamente en mí. Tal vez fue el ambiente del retiro. Tal vez fue el agotamiento emocional que me había llevado allí. Tal vez fue simplemente que este extraño me ofrecía exactamente lo que necesitaba sin saberlo. Pasé por un divorcio difícil hace un año. Dije finalmente. Mi esposo me engañó durante 3 años con su asistente. Descubrí no solo la infidelidad, sino también que había estado malversando fondos de nuestro negocio. Tengo 2 hijos que están sufriendo. Y yo estoy completamente perdida, sin saber cómo reconstruir mi vida. A las palabras salieron como un torrente. Una vez que empecé, no pude detenerme. Le conté todo: la traición, el dolor, el proceso legal, las dificultades con los niños, mi crisis de identidad, los ataques de pánico. Martín escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su expresión mostrando empatía genuina. Cuando finalmente terminé, agotada por haber compartido tanto, él permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Yo perdí a mi esposa hace 3 años, dijo suavemente. Cáncer de mama fue una batalla de 2 años que terminó en derrota. Teníamos planeado tanto para nuestra vida juntos: en viajar, renovar la casa, tal vez adoptar un perro, y de repente todo se desvaneció. Después de su muerte, caí en una depresión profunda. Dejé mi trabajo, me alejé de todos. Básicamente dejé de vivir, aunque seguía respirando. Su voz se quebró ligeramente y vi lágrimas en sus ojos. Lo siento mucho, dije sinceramente. Gracias. El punto que quiero hacer es que entiendo esa sensación de estar perdido, de no saber cómo seguir adelante, cuando todo lo que conocías se ha ido. Y lo que aprendí, a través de mucha terapia y trabajo personal, es que no hay un mapa para el dolor. No hay una forma correcta de sanar. Pero hay algo que sí puedo decirte con certeza, Ann. Aunque ahora no lo sientas, tienes la fuerza para reconstruir. No será la misma vida que tenías antes, será diferente, pero puede ser buena, incluso hermosa, de maneras que no puedes imaginar ahora. Sus palabras me llegaron hondo porque no eran clichés vacíos ni optimismo forzado. Eran palabras de alguien que había estado en el abismo y había encontrado la forma de salir. ¿Cómo empezaste a sanar?, pregunté en pequeños pasos. Algunos días mi único logro era levantarme de la cama. Otros días caminaba alrededor de la manzana. Eventualmente volví a conectar con un viejo amigo. Luego retomé un hobby que había abandonado: la fotografía. Cada pequeño paso me acercaba a sentirme vivo nuevamente. Y el primer año en este retiro fue un punto de inflexión. Estar en la naturaleza, desconectarme de todo, permitirme simplemente ser, me dio claridad que no había tenido antes. Y ahora, ¿estás bien? Estoy mejor. Algunos días son difíciles todavía. La echo de menos constantemente, pero aprendí a vivir con ese dolor en lugar de dejar que me consuma. Y encontré propósito nuevamente. Me dedico a mentoría de hombres que están pasando por pérdidas similares. Ayudar a otros me ayuda a mí también. Conversamos durante horas esa noche, cuando la fogata se fue extinguiendo y los demás huéspedes se retiraron a sus cabañas. Nosotros seguíamos hablando. Me contó sobre su esposa Ana, cómo se conocieron, los momentos hermosos que compartieron,
la dureza de verla deteriorarse. Yo le conté más sobre Roberto, sobre la rabia que sentía no solo por la traición, sino por los años que sentía haber perdido, sobre la culpa de no poder proteger mejor a mis hijos del dolor del divorcio. Había una conexión extraña entre nosotros. Dos desconocidos unidos por el dolor compartido, aunque nuestras circunstancias fueran diferentes. Martín no intentó arreglar nada ni dar consejos no solicitados. Simplemente validaba mis sentimientos. Compartía su propia experiencia cuando era relevante y me hacía sentir vista y escuchada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, ya de madrugada, sentí algo que no había sentido en meses, en esperanza. No una esperanza ingenua de que todo se arreglaría mágicamente, sino una esperanza realista de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar mi camino de nuevo. Al día siguiente, nuestro último en el retiro, decidimos hacer juntos una de las caminatas más largas. Salimos temprano, cuando el rocío todavía cubría las hojas y la niebla se elevaba desde el valle. La caminata era exigente, con ascensos pronunciados y terreno irregular, pero nos turnábamos para animarnos mutuamente cuando alguno flaqueaba. Durante la caminata hablamos de cosas más ligeras, en libros favoritos, películas que nos habían marcado, viajes que habíamos hecho o queríamos hacer. Fue refrescante hablar de algo que no fuera nuestro dolor. Descubrí que Martín tenía un sentido del humor sutil, que era observador de detalles pequeños, que compartía mi amor por la literatura latinoamericana. Llegamos a un lugar especialmente hermoso, una pequeña cascada escondida entre las rocas. El agua caía en una piscina natural cristalina. ¿Te atreves?, preguntó Martín con una sonrisa traviesa. ¿Está helada?, protesté, tocando el agua con la mano. Exactamente. Eso es lo que hace que valga la pena. A veces necesitamos un shock al sistema para sentirnos vivos otra vez. Había algo simbólico en su desafío. Después de un momento de vacilación, me quité los zapatos y me metí en el agua hasta las rodillas. Estaba congelada y grité del shock, pero también me reí. Una risa genuina que salió desde lo profundo. Martín se unió a mí y chapoteamos como niños, olvidándonos por un momento de nuestras penas. Ese momento, tan simple y tonto, fue increíblemente liberador. Después, sentados en las rocas, secándonos al sol, Martín dijo algo que nunca olvidaré en Daniela. Sé que acabamos de conocernos este fin de semana, pero siento que hemos compartido algo importante. Cuando regresemos a nuestras vidas normales, la realidad volverá a golpearnos. Los problemas seguirán estando ahí. Pero quiero que sepas que no tienes que enfrentarlos sola. Si me lo permites, me gustaría seguir en contacto. No como una obligación, sino como dos personas que se entienden y pueden apoyarse mutuamente. Intercambiamos números de teléfono y direcciones de email. Parte de mí era escéptica, pensando que era fácil hacer promesas en el ambiente casi mágico del retiro, pero que en el mundo real las cosas serían diferentes. Pero había una sinceridad en Martín que me hacía querer confiar. Regresamos a la ciudad ese domingo por la tarde, cada uno en su propio vehículo. Durante el viaje de regreso, reflexioné sobre el fin de semana. Había ido buscando un respiro temporal de mi dolor y había encontrado algo más en una conexión humana auténtica. Y la primera señal de que, tal vez podría haber vida después de la devastación. Los siguientes días fueron difíciles, como Martín había predicho. Volví a la rutina de trabajo, a la casa vacía, a la anticipación nerviosa de que los niños regresaran de sus vacaciones con Roberto. Pero algo había cambiado sutilmente en mí. Tenía un pequeño refugio mental al que recurrir cuando las cosas se ponían difíciles, esas conversaciones junto a la fogata, esa risa en la cascada, la sensación de ser comprendida. Martín cumplió su palabra y me envió un mensaje unos días después. Era simple: hola, Daniela. Espero que la semana haya sido manejable. Solo quería recordarte que no estás sola en esto. Martín, respondí agradeciéndole, y así comenzó una correspondencia regular. No nos escribíamos constantemente, pero cada pocos días intercambiábamos mensajes. A veces eran profundos, compartiendo desafíos o revelaciones. Otras veces eran mundanos, comentando algo gracioso que habíamos visto o recomendando un artículo interesante. Pero antes de seguir, me conta nos comentários de que
Cidade, você está me assistindo. Cuando mis hijos regresaron de sus vacaciones, las cosas fueron complicadas. Sebastián estaba distante y claramente había disfrutado su tiempo con Roberto y Mónica. Valentina se aferró a mí, pero también mencionaba constantemente lo divertido que había sido el viaje. Yo trataba de no mostrar los celos que sentía, de celebrar que hubieran tenido buenos momentos, pero internamente me dolía. Una noche particularmente difícil, después de una pelea con Sebastián que terminó con él gritándome que quería vivir con su padre, me derrumbé. Le escribí a Martinán: no puedo más. Siento que estoy perdiendo a mis hijos también. Él me llamó de inmediato. Hablamos durante casi 2 horas. Me dejó llorar, desahogarme, decir todas las cosas horribles que sentía sin juzgarme. Y luego, con gentileza, me ayudó a ver la situación desde otra perspectiva. Tus hijos están procesando su propio dolor y confusión, me dijo. Y a veces es más fácil dirigir esos sentimientos hacia la persona con la que se sienten más seguros, que eres tú. Sebastián sabe que puedes aguantar su rabia, que no lo vas a abandonar aunque te diga cosas hirientes. Eso no hace que duela menos, lo sé, pero es importante entender que su comportamiento no es realmente sobre ti, es sobre su propio sufrimiento. Sus palabras me dieron una perspectiva que necesitaba desesperadamente. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo ayudo cuando él ni siquiera quiere que me acerque? Pregunté entre sollozos y consistente. Subpotente. Establece límites cuando sea necesario, pero siempre desde el amor, no desde la reacción emocional. Y considera terapia familiar si aún no la han empezado. A veces, un profesional neutral puede ayudarlos a todos a comunicarse mejor. Al día siguiente, busqué un terapeuta familiar. Encontré a la doctora Jiménez, una especialista en dinámicas familiares postdivorcio. Convencer a Sebastián de ir fue una batalla, pero finalmente aceptó con la condición de que su padre no estuviera involucrado, al menos inicialmente. Las primeras sesiones fueron tensas. Sebastián se cruzaba de brazos y respondía con monosílabos. Valentina se ponía nerviosa cuando la doctora le hacía preguntas directas. Yo me sentía expuesta y vulnerable compartiendo nuestros problemas familiares con una extraña, pero la doctora Jiménez era hábil. Poco a poco logró que todos nos abriéramos. Sebastián finalmente admitió que estaba enojado conmigo porque sentía que yo había destruido nuestra familia al divorciarme de papá. No entendía toda la historia, solo veía que antes teníamos una casa grande y ahora vivíamos en una más pequeña, que antes éramos felices y ahora todos estaban tristes. La doctora le explicó, de manera apropiada para su edad, que a veces los adultos toman decisiones difíciles para proteger a todos a largo plazo, incluso cuando duelen en el momento. Le ayudó a entender que el divorcio no fue capricho mío, sino consecuencia de acciones de su padre, que rompieron la confianza fundamental del matrimonio. Sebastián no cambió de la noche a la mañana, pero gradualmente empezó a ser menos hostil. Valentina, en sus propias sesiones, reveló que tenía miedo de que yo también desapareciera como había desaparecido la vida que conocía. Su ansiedad nocturna y el volver a mojar la cama eran manifestaciones de ese miedo profundo. Trabajamos en estrategias para ayudarla a sentirse segura en rutinas consistentes, tiempo de calidad juntas, reafirmaciones constantes de mi amor incondicional. Los meses pasaron y lentamente, muy lentamente, las cosas mejoraron. No fue un progreso lineal, había retrocesos, días difíciles, momentos de desesperación, pero también había avances pequeños que celebrábamos San Sebastián. Me abrazó espontáneamente una mañana antes de ir a la escuela, algo que no había hecho en meses. Valentina pasó una noche entera sin mojar la cama y estaba tan orgullosa de sí misma. Yo empecé a dormir mejor, a tener más energía, a encontrar momentos de alegría genuina en medio de la lucha. Durante todo este tiempo, Martín fue una presencia constante en mi vida, no intrusiva, no demandante, pero siempre disponible cuando lo necesitaba. Nos empezamos a ver ocasionalmente para tomar café. Esos encuentros eran mi refugio, un espacio donde podía ser completamente honesta sobre mis luchas sin temor a ser juzgada. Y yo también era ese espacio para él. Contó sobre sus propios días difíciles, los momentos cuando la ausencia de Ana le golpeaba con fuerza renovada, su cumpleaños, su aniversario de bodas, las festividades que solían disfrutar juntos.
pero también compartía sus victorias. Había empezado a fotografiar nuevamente, y algunas de sus fotos estaban siendo exhibidas en una galería local. Había reconectado con viejos amigos. Estaba considerando volver a trabajar, tal vez no en su antigua carrera corporativa, pero en algo que le diera propósito. Una tarde, unos 6 meses después de nuestro encuentro en el retiro, estábamos sentados en un café pequeño en el centro de la ciudad. Afuera llovía suavemente, y el sonido de las gotas contra la ventana creaba un ambiente acogedor. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Martín de repente. Claro, respondí tomando un sorbo de mi capuchino. ¿Has pensado en volver a salir con alguien? No necesariamente algo serio, pero tal vez conocer gente nueva, permitirte la posibilidad de una conexión romántica. La pregunta me tomó por sorpresa, honestamente, no, la idea me aterroriza. Después de lo que pasé con Roberto, no puedo imaginarme confiando en alguien de esa manera. Nuevamente, lo entiendo. Yo sentí lo mismo durante mucho tiempo, pero una cosa que mi terapeuta me dijo me ayudó a no confiar nuevamente no es protegerte easy. Roberto te traicionó, pero eso no significa que todos los hombres lo harán. Cerrar tu corazón completamente significa que él todavía tiene poder sobre ti, sobre tus decisiones, sobre tu futuro. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Ann tenía razón. Al negarme incluso la posibilidad de una nueva relación, estaba permitiendo que la traición de Roberto definiera el resto de mi vida. No estoy diciendo que tengas que salir corriendo a una aplicación de citas, continuó Martín con una sonrisa. Solo que tal vez, cuando se presente la oportunidad, consideres no cerrar la puerta automáticamente. Date permiso para explorar, para ver qué pasa, sin la presión de que tiene que convertirse en algo. ¿Y tú?, pregunté. ¿Has considerado volver a salir? He tenido algunas citas, admitió en nada serio. Algunas fueron agradables, otras incómodas, pero el simple hecho de permitirme esa posibilidad ha sido liberador. No estoy buscando reemplazar a Ana, eso sería imposible. Pero estoy abierto a la idea de que tal vez pueda haber amor nuevamente en mi vida. De una forma diferente. Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Empecé a cuestionar mis propias barreras autoimpuestas. ¿Estaba realmente protegiéndome o simplemente escondiéndome? ¿Había una diferencia? Unos meses después, en la fiesta de cumpleaños de mi hermana Paula, conocí a alguien. Se llamaba Javier. Era amigo del esposo de Paula, ingeniero, divorciado también, con una hija adolescente. Conversamos durante la fiesta y hubo una conexión agradable. Nada explosivo ni dramático, solo una conversación fácil y cómoda. Al final de la noche me pidió mi número. Mi primer instinto fue decir que no, pero recordé las palabras de Martín y decidí arriesgarme. La di. Javier me escribió unos días después invitándome a cenar. Acepté con nerviosismo extremo. Antes de la cita, llamé a Martín, prácticamente en pánico. ¿Qué hago? ¿De qué hablo? ¿Qué pasa si es terrible? ¿Qué pasa si es maravilloso y luego me vuelve a lastimar? Pregunté atropelladamente. Martín se rió con cariño. Daniela, respira. Es solo una cena, no un compromiso de matrimonio. Ve, diviértete, conócelo. Si is terrible, no hay segunda cita. Si es agradable, puede haber una segunda, un paso a la vez. Y recuerda, mereces ser feliz, mereces ser amada, mereces una segunda oportunidad. En el amor, la cita con Javier fue agradable. No hubo fuegos artificiales, ni conexión instantánea profunda, pero fue una velada cómoda. Él era amable, atento, tenía buen sentido del humor. Hablamos sobre nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros divorcios de manera superficial. Al final de la noche me acompañó a mi auto y me dio un beso en la mejilla, preguntando si podíamos volver a vernos. Acepté una segunda cita. Durante las siguientes semanas, Javier y yo nos vimos varias veces más en cada encuentro. Era agradable, pero algo me faltaba. No podía identificar exactamente qué. Solo sabía que no sentía esa chispa, esa conexión profunda que había sentido. Y entonces me di cuenta, la conexión que había sentido era con Martín. Esa revelación me golpeó como un rayo una noche mientras estaba acostada en mi cama. Durante todos estos meses, Martín se había convertido en mi persona favorita.
La persona con quien quería compartir las buenas noticias y las malas. La persona cuya opinión valoraba más. La persona que me hacía reír incluso en días oscuros. La persona en quien confiaba más que en nadie. ¿Cuándo había pasado de ser un extraño comprensivo a ser Anke exactamente? Mi mejor amigo. Algo más. La idea me aterrorizaba, porque no quería arruinar lo que teníamos. Nuestra amistad era demasiado valiosa para arriesgarla con sentimientos románticos, que tal vez eran unilaterales. Además, ¿no era demasiado pronto? ¿No estábamos ambos todavía sanando de nuestras pérdidas anteriores? Decidí no hacer nada al respecto. Continué viendo a Javier algunas veces más, pero eventualmente tuve que ser honesta con él y decirle que aunque lo apreciaba, no sentía que pudiéramos avanzar hacia algo más serio. Él lo tomó bien, dijo que lo entendía y que esperaba que encontrara lo que estaba buscando. Pero antes de seguir, me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Pasaron 2 meses más, a Martín y yo seguíamos con nuestra rutina de encuentros regulares para café o caminatas. Nunca había tensión romántica explícita entre nosotros, o al menos yo no la detectaba. Él me contaba sobre su vida, incluyendo ocasionalmente menciones de citas que había tenido, y yo hacía lo mismo. Éramos genuinamente amigos cercanos. Entonces llegó el aniversario de 1 año y medio desde nuestro encuentro en el retiro. Martín sugirió que regresáramos al lugar para celebrar lo lejos que ambos habíamos llegado en nuestros procesos de sanación a la idea. Me encantó. Reservamos cabañas para un fin de semana largo. Mis hijos estaban con Roberto, así que el timing era perfecto. El viaje fue nostálgico. Conducir por esas mismas carreteras, llegar al mismo retiro que ahora se sentía como un lugar especial. Elena, la recepcionista, nos reconoció y nos saludó calurosamente. Los amigos que se conocieron aquí el año pasado. Qué bueno verlos de regreso. Ese fin de semana fue mágico de una manera diferente a la primera vez. Ya no éramos 2 desconocidos compartiendo dolor, sino 2 amigos celebrando progreso. Hicimos las mismas caminatas, pero esta vez con conversación más ligera. Reímos mucho, recordando momentos graciosos del último 1 año y medio. Participamos en las actividades del retiro en yoga, meditación, una clase de arte. La noche del sábado, sentados junto a la misma fogata, donde habíamos tenido nuestra primera conversación profunda, Martín se puso serio. Daniela, hay algo que necesito decirte y no estoy seguro de cómo hacerlo sin potencialmente arruinar nuestra amistad. Que valoro inmensamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Está bien, puedes decirme lo que sea, dije, aunque internamente estaba nerviosa. Estos últimos meses, bueno, en realidad, desde hace tiempo, he desarrollado sentimientos por ti que van más allá de la amistad. Intenté ignorarlos porque no quería complicar las cosas, porque ambos estamos sanando todavía, porque tu amistad es demasiado importante para arriesgarla. Pero estar aquí contigo este fin de semana, me di cuenta de que no puedo seguir fingiendo, que no siento lo que siento. Me quedé sin palabras. Mi mente corría 1000 por hora, procesando lo que acababa de escuchar. No tienes que decir nada ahora, continuó rápidamente. Y si no sientes lo mismo, está completamente bien. Podemos seguir siendo amigos. Eso no cambiará de mi parte. Solo necesitaba ser honesto contigo, porque esconder esto estaba empezando a pesarme. A pesarme, Martín, dije finalmente, encontrando mi voz. Yo también he desarrollado sentimientos por ti. Hace meses que lo sé, pero tenía tanto miedo de decírtelo, de arruinar lo que tenemos, de ser vulnerable nuevamente después de Roberto Ampey. El alivio y la alegría iluminar su rostro. ¿En serio? Pero también tengo que ser honesta. Estoy aterrorizada. La idea de abrir mi corazón nuevamente, de confiar en alguien de esa manera, me paraliza. No sé si estoy lista. Yo también tengo miedo, admitió. Miedo de traicionar la memoria de Ana, miedo de volver a perder a alguien que amo, miedo de no ser suficiente. Pero algo que he aprendido es que el miedo es parte de vivir plenamente. Podemos dejar que nos paralice, o podemos reconocerlo y seguir adelante. De todas formas, nos miramos a través del fuego danzante. ¿Qué propones?, pregunté. Que vayamos despacio, muy despacio, sin
presiones, sin expectativas enormes, que nos demos permiso de explorar estos sentimientos sin comprometernos a un resultado específico. Y sobre todo, que mantengamos la comunicación honesta que siempre hemos tenido. ¿Puedo intentar eso?, dije con una sonrisa nerviosa. Él se levantó y se acercó. Sentándose a mi lado, tomó mi mano suavemente, entrelazando nuestros dedos. Daniela, quiero que sepas algo importante. No estoy aquí para completarte ni para arreglarte. Ya eres completa y estás sanando hermosamente por tu cuenta. Estoy aquí simplemente para acompañarte en el camino, como tú has estado acompañándome a mí. Sus palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Nos quedamos junto al fuego hasta que se extinguió completamente, hablando sobre cómo navegaríamos esta nueva dimensión de nuestra relación, estableciendo límites saludables, discutiendo cómo y cuándo involucrar a nuestros hijos cuando llegara el momento apropiado. Al final de la noche, cuando caminábamos hacia nuestras respectivas cabañas, Martín se detuvo. ¿Puedo besarte?, preguntó con dulzura. Sí, respondí, mi corazón latiendo fuerte. El beso fue suave, tierno, lleno de promesa, pero sin prisa. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos. Vale la pena el riesgo, dije. Definitivamente, acordó. Los meses siguientes fueron de descubrimiento hermoso y también de desafíos. Navegar una nueva relación romántica mientras ambos todavía estábamos procesando nuestras historias pasadas no era fácil. Había momentos cuando mis inseguridades surgían y necesitaba constante reafirmación de que Martín era diferente a Roberto. Había momentos cuando él se retraía emocionalmente, lidiando con oleadas de culpa sobre seguir adelante sin Anan, pero la diferencia fundamental con mi relación anterior era la comunicación. Cuando había un problema, lo hablábamos. Cuando uno de nosotros se sentía inseguro o asustado, lo expresábamos. No dejábamos que los resentimientos se acumularan ni que las suposiciones llenaran los vacíos. Fuimos honestos incluso cuando esa honestidad era incómoda. Después de 6 meses de estar saliendo, decidimos que era tiempo de que nuestros hijos se conocieran. Fue una decisión que no tomamos a la ligera. Ambos habíamos investigado extensamente, consultado con nuestros respectivos terapeutas y preparado cuidadosamente a nuestros hijos para este encuentro. Organizamos un día casual en un parque de diversiones. Ambiente neutral y divertido, donde no hubiera presión de conocer al nuevo novio de mamá o la nueva novia de papá. Sebastián y Valentina estaban curiosos, pero cautelosos. La hija de Martín, Sofía de 16 años, era más abierta, pero también protectora de su padre. Los primeros minutos fueron tensos y forzados. Pero Martín tenía un don natural con los niños. Propuso un juego absurdo donde todos teníamos que imitar diferentes animales mientras hacíamos fila para una atracción. Pronto los niños estaban riendo. La tensión se disipaba y algo parecido a una conexión comenzaba a formarse. No fue perfecto. Sebastián se mostró distante con Martín al principio, probablemente sintiendo que aceptarlo sería traicionar a su padre. Valentina se aferró a mí más de lo usual. Sofía fue cordial pero reservada conmigo, pero era un comienzo. Continuamos con encuentros ocasionales en los meses siguientes, siempre en ambientes casuales, sin forzar nada. Gradualmente los niños se fueron acostumbrando a la presencia del otro en sus vidas. Sebastián empezó a buscar a Martín para consejo sobre cosas que no quería discutir conmigo. Valentina invitó a Sofía a su recital de ballet. Sofía me pidió ayuda para un proyecto escolar de matemáticas porque eres mejor explicando que papá. Eran pequeños momentos, pero significaban todo. Un año después de que Martín y yo oficializáramos nuestra relación, enfrentamos nuestro primer conflicto serio. Roberto se enteró de que yo estaba saliendo con alguien y decidió usar esa información para intentar modificar el régimen de custodia. Su abogado argumentaba que yo estaba introduciendo una figura masculina desconocida en la vida de los niños de manera irresponsable. Era absurdo porque Roberto había hecho exactamente eso con Mónica. Pero ahora que yo hacía lo mismo con alguien, de repente era un problema. El proceso legal me estresó enormemente. Tenía miedo de perder a mis hijos, de que un juez pudiera creer las acusaciones de Roberto. Martín
Fue mi roca durante ese tiempo. Me ayudó a organizar documentación, me acompañó a reuniones con mi abogado, cuidó de Sebastián y Valentina cuando yo tenía que lidiar con asuntos legales, nunca se quejó, nunca sugirió que tal vez era demasiado drama. Nunca me hizo sentir que era una carga. Eventualmente la moción de Roberto fue denegada. El juez vio claramente que era una maniobra manipuladora sin fundamento real. Mi abogado presentó evidencia de cómo Martín y yo habíamos sido extremadamente cuidadosos y apropiados al introducir nuestros hijos a nuestra relación, con recomendaciones de terapeutas familiares, apoyando nuestro enfoque. Además, la evaluadora familiar que el juez asignó entrevistó a los niños y determinó que estaban floreciendo, no sufriendo, bajo las circunstancias actuales. Sebastián, ahora con 14 años, incluso defendió voluntariamente mi relación con Martín, diciéndole a la evaluadora que Martín era cool y me trata con respeto. Ese fue un momento de victoria enorme para mí, Ann. Después de esa batalla legal, Martín y yo tuvimos una conversación seria sobre nuestro futuro. ¿Hacia dónde va esto? Pregunté una noche mientras cenábamos en su casa. ¿Hacia dónde queramos que vaya? Respondió. Yo sé lo que quiero, pero necesito saber qué quieres tú. ¿Qué quieres tú? Quiero despertarme a tu lado cada mañana. Quiero construir una vida contigo, con nuestros hijos. Quiero darte un lugar seguro donde aterrizar después de días difíciles. Así como tú me das eso a mí, Ann, quiero casarme contigo, Daniela. No ahora necesariamente, pero eventualmente. Quiero que sepas que esto no es algo casual para mí. Ay, eres mi presente. Y quiero que seas mi futuro. A mi corazón se llenó de emoción. Yo quiero lo mismo. Me aterra un poco después de cómo terminó mi matrimonio anterior, pero contigo siento algo completamente diferente. Siento seguridad, siento asociación real, siento que puedo ser vulnerable sin temor a que esa vulnerabilidad sea usada contra mí en sí. Eventualmente quiero casarme contigo también. Nos besamos con lágrimas en los ojos. Una mezcla de alegría, alivio y emoción por el futuro. Decidimos esperar al menos otro año antes de dar el siguiente paso formal. Queríamos asegurarnos de que nuestros hijos estuvieran completamente cómodos con la idea. Queríamos seguir fortaleciendo nuestra relación sin la presión externa. Queríamos hacer las cosas bien. Durante ese año, nuestras dos familias se fueron fusionando gradualmente. Empezamos a pasar más tiempo juntos, cenas familiares, salidas de fin de semana, vacaciones. Hubo ajustes y fricciones inevitables. Sebastián y Sofía pelearon por el control de la televisión. Valentina se puso celosa cuando Martín ayudó a Sofía con su tarea, antes de ayudarla a ella. Sofía se sintió desplazada cuando sus rutinas con su padre cambiaron para acomodar nuestra familia expandida. Pero trabajamos a través de cada desafío, con paciencia, comunicación y mucho amor. Establecimos reglas familiares justas. Aseguramos tiempo individual de padre a madre con cada hijo. Tuvimos sesiones de terapia familiar donde todos podían expresar sus sentimientos en un espacio seguro. Y lentamente, lo que comenzó como dos familias separadas, empezó a sentirse como una familia unificada. 2 años después de nuestra primera conversación junto a la fogata, Martín me propuso matrimonio formalmente. Lo hizo de la manera más Martín posible, sin pompa innecesaria, pero con significado profundo. Organizó un viaje de regreso al retiro, donde nos habíamos conocido, esta vez con todos nuestros hijos incluidos. En el mismo mirador donde nos habíamos encontrado por primera vez como extraños. Rodeado de Sebastián, Valentina y Sofía que estaban en el secreto, se arrodilló y sacó un anillo simple, pero hermoso. Daniela, me encontraste cuando estaba perdido. Me viste cuando me sentía invisible. Me amaste de vuelta a la vida. Y quiero pasar el resto de mis días devolviéndote todo eso. ¿Te casarías conmigo? Dije que sí, entre lágrimas felices. Los niños gritaron de alegría. Incluso Sebastián, típicamente reservado con las emociones, tenía una sonrisa enorme en su rostro. Ann era perfecto. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia íntima con solo familia cercana y amigos queridos. Deliberadamente mantuvimos las cosas simples y significativas en lugar de elaboradas. Mi hermana Paula fue mi dama de honor. El mejor amigo de Martín
fue su padrino. Los niños participaron activamente en la ceremonia, leyendo poemas que habían escrito sobre familia y amor. No hubo una boda perfecta de revista, pero fue perfecta para nosotros. En nuestros votos, ambos hablamos honestamente sobre nuestras historias. Yo reconocí mi matrimonio anterior y lo que había aprendido de su fracaso. Martín honró la memoria de Ana y cómo ella le había enseñado sobre el amor verdadero. Y ambos nos comprometimos a construir juntos un futuro basado en honestidad, respeto, comunicación y amor inquebrantable. Combinamos nuestras familias bajo un mismo techo, mudándonos a una casa nueva que no tuviera memorias de nuestras vidas anteriores. Fue un comienzo fresco para todos. Hubo un periodo de ajuste difícil donde 5 personas con diferentes hábitos, expectativas y personalidades aprendían a vivir juntas. Pero con paciencia, humor y mucho amor, lo logramos. Ahora, 5 años después de ese encuentro casual en el retiro, estoy sentada en el porche de nuestra casa observando a nuestros hijos jugar en el jardín. Sebastián tiene 19 años y está en la universidad, estudiando ingeniería como siempre quiso. Valentina tiene 16 y acaba de conseguir su licencia de conducir, algo que la tiene emocionadísima. Sofía tiene 21 y está terminando su carrera en psicología. Inspirada, ella dice, por cómo la terapia ayudó a nuestra familia. Mi relación con Roberto es cordial ahora, no amistosa, pero funcional. Él se disculpó eventualmente por la manera en que manejó nuestra separación y su intento de usar nuestra custodia como arma. No perdoné completamente, pero acepté su disculpa y seguimos adelante. Mónica y él siguen juntos. Tienen un hijo pequeño que es medio hermano de Sebastián y Valentina. Los niños lo visitan regularmente y aunque no es mi situación ideal, lo acepto como parte de su realidad. Más importante, mis hijos están felices y sanos. Sebastián floreció una vez que encontró estabilidad emocional. Es un joven reflexivo, amable, con ambiciones claras. Valentina superó sus ansiedades nocturnas y es una adolescente confiada y vibrante. La relación entre ellos y Sofía es genuinamente fraterna, con todas las peleas y amor que conlleva. Martín y yo tenemos un matrimonio fuerte. No es perfecto porque nada lo es, pero es auténtico. Seguimos teniendo citas regulares, priorizando nuestro tiempo juntos, en medio de la locura de 5 personas, viviendo bajo un techo. Seguimos yendo al retiro cada año para nuestro aniversario, un recordatorio de donde comenzó todo. Y seguimos trabajando activamente en nuestra relación, porque entendemos que el amor duradero no es pasivo, sino algo que cultivas diariamente. Profesionalmente, también encontré mi camino nuevamente. Después de años trabajando para otros, decidí empezar mi propia consultoría financiera especializada en ayudar a mujeres que están pasando por divorcios a entender y proteger sus finanzas. Es profundamente gratificante usar mi experiencia dolorosa para ayudar a otras. Martín retomó su carrera en fotografía, trabajando freelance en proyectos que le apasionan. Juntos, también empezamos un proyecto voluntario ofreciendo talleres gratuitos para personas atravesando pérdidas significativas. Combinando mi perspectiva de divorcio con su perspectiva de viudez, ayudar a otros se ha convertido en parte importante de nuestra sanación continua. Miro hacia atrás a aquella Daniela que se paró paralizada frente a la oficina de su esposo, viendo su mundo desmoronarse. Y apenas puedo reconocerla. Esa mujer estaba rota, perdida, sin esperanza. Esta mujer que soy ahora tiene cicatrices, pero también tiene fuerza, tiene sabiduría ganada a través del dolor, tiene gratitud por las segundas oportunidades, tiene amor, amor real y saludable, que nunca imaginó posible después de la traición. No voy a romantizar mi historia y decir que todo pasa por una razón o que mi dolor fue un regalo disfrazado. El dolor fue horrible y no lo desearía sobre nadie. Roberto no me hizo ningún favor al traicionarme. Pero lo que sí diré es que a través de ese dolor, a través de ese momento de oscuridad absoluta, encontré una resiliencia en mí que no sabía que existía. Aprendí que puedo sobrevivir lo inimaginable. Aprendí que puedo reconstruir desde cero. Y aprendí que después de la devastación puede haber belleza nuevamente.
solo se ve diferente a lo que imaginabas. Mi encuentro con Martín en ese retiro fue fortuito. Dos desconocidos que casualmente eligieron el mismo fin de semana para buscar paz. Pero lo que hicimos con ese encuentro fue intencional. Elegimos ser vulnerables. Elegimos apoyarnos mutuamente. Elegimos arriesgarnos al amor nuevamente a pesar del miedo. Esas fueron decisiones conscientes que tomamos una y otra vez. Y quiero que cualquiera que esté escuchando mi historia y pasando por su propia traición, su propia pérdida, su propio dolor devastador, sepa esto. No estás definido por lo que te hicieron. Estás definido por cómo eliges responder. La sanación no es lineal. Y no hay un cronograma establecido. Algunos días darás 3 pasos adelante. Otros días retrocederás 2 y está bien, pero si sigues moviéndote, si sigues eligiendo levantarte cada mañana, si sigues haciendo el trabajo difícil de sanar, eventualmente llegarás a un lugar donde el dolor no te consume, donde puedes recordar sin desmoronarte, donde puedes confiar nuevamente, amar nuevamente, vivir plenamente nuevamente. No todas las historias terminan con un encuentro romántico como la mía y ese no es el punto. El punto es que terminan con tu propia reconstrucción, tu propio empoderamiento, tu propia paz interior. Si otra persona especial llega en el proceso, es un bono hermoso. Pero tú eres suficiente por ti misma. Tu valor no viene de tu estado civil o de si alguien más te valora. Viene de quién eres intrínsecamente, de tu capacidad de amar, de tu resiliencia, de tu humanidad. A las mujeres específicamente que están pasando por divorcios dolorosos, les digo, protejan sus finanzas, documenten todo, no tengan miedo de pedir ayuda legal, prioricen a sus hijos pero no a costa de su propia salud mental. Busquen terapia, no solo para los niños sino para ustedes. Rodéense de personas que las apoyen genuinamente, no de quienes alimentan el drama o la amargura. Y sobre todo, sean pacientes consigo misma. No se presionen para superarlo en un tiempo específico, o para perdonar antes de estar listas, o para estar bien cuando no lo están. A los hijos de divorcios difíciles, quiero decirles que nada de esto es su culpa, que está bien sentirse enojado, confundido, triste, que está bien amar a ambos padres, incluso cuando ellos no se aman entre sí, aunque su vida puede ser diferente ahora, pero que diferentes no significa necesariamente peor. Y que con tiempo, apoyo y mucho amor pueden salir de esto más fuertes y resilientes. Hoy, sentada en mi porche, con una taza de té, mientras el sol se pone pintando el cielo de naranjas y rosas, siento algo que no sentía hace años: paz genuina. No una felicidad eufórica constante, porque la vida real no es así, pero una paz profunda que viene de saber quién soy, que valgo y que sin importar lo que venga, tengo las herramientas y la fortaleza para manejarlo. Martín sale de la casa y se sienta a mi lado, pasando su brazo alrededor de mis hombros. No dice nada, simplemente está presente, y en ese silencio compartido, pienso en cómo un encuentro casual con un desconocido en mi momento más oscuro cambió la trayectoria de mi vida. No porque él me salvara, sino porque me recordó que no estaba sola, que el dolor compartido es más llevadero, que la vulnerabilidad puede ser fortaleza, que después de la tormenta más devastadora, el sol vuelve a salir. ¿En qué piensas?, pregunta Martín suavemente. ¿En lo lejos que hemos llegado?, respondo, apoyando mi cabeza en su hombro. ¿En todo lo que tuvimos que atravesar para llegar aquí? ¿Te arrepientes de algo? Del dolor, de las lágrimas, del miedo, de las noches de insomnio. Pero, ¿del viaje completo? ¿No? Porque me trajo aquí y este momento, a esta familia, a esta vida. Y esta vida, con todas sus imperfecciones, es hermosa. Anel besa mi frente. Tú eres hermosa. Y no por cómo te ves, sino por quién eres. Por tu fuerza, tu vulnerabilidad, tu capacidad de amar. Después de haber sido lastimada tan profundamente, nos quedamos así mientras la noche cae completamente, las estrellas comenzando a aparecer una por una en el cielo oscurecido. Adentro escuchamos las risas de nuestros hijos, música sonando, la vida cotidiana desarrollándose.
Y me doy cuenta de que esto es de lo que se trata la verdadera felicidad, a no de momentos perfectos cinematográficos, sino de estos momentos ordinarios, pero profundamente significativos. De estar presente, de estar agradecida, de estar viva. Si pudiera volver atrás y hablarle a la Daniela de hace 5 años, la que estaba parada en ese retiro de montaña, sintiendo que su vida había terminado, le diría esto: sé que no puedes verlo ahora, pero vas a estar bien. Mejor que bien, vas a florecer. Vas a conocer a alguien que te recordará cómo es ser vista, valorada, amada, de manera saludable. Tus hijos van a recuperarse y van a ser increíbles. Vas a encontrar propósito en tu dolor usándolo para ayudar a otros. Y vas a despertarte un día y darte cuenta de que la vida que reconstruiste desde las cenizas es más auténtica y satisfactoria que la que tenías antes, porque esta vez la construiste conscientemente, eligiendo cada pieza con intención pero no puedo volver atrás. Solo puedo seguir adelante. Y eso es exactamente lo que planeo hacer. Seguir creciendo, seguir amando, seguir viviendo plenamente. Porque después de haber perdido tanto, aprecio profundamente lo que tengo ahora. La traición de Roberto casi me destruyó, pero en última instancia me liberó para descubrir quién era realmente sin estar definida por su infidelidad o mi estado como su esposa. Me liberó para sanar mis propios patrones poco saludables. Me liberó para encontrar un amor más maduro, más equitativo, más genuino con Martín. No le doy crédito a Roberto por esto, porque sus acciones fueron egoístas y dañinas. Pero me doy crédito a mí misma por haber tomado esa situación devastadora y haberla transformado en combustible para mi crecimiento. Y ese desconocido en la montaña, que ofreció su oído compasivo, sin esperar nada a cambio, que compartió su propia vulnerabilidad, que eventualmente se convirtió en mi compañero de vida, me enseñó que la bondad genuina todavía existe, que no todos los hombres son como Roberto, que es posible tener una relación donde ambas personas se apoyan mutuamente en lugar de uno disminuyendo al otro, que el amor real no es perfecto, pero es honesto, es esforzado. Es una elección diaria de aparecer el uno para el otro. Mi historia no es única. Miles de mujeres pasan por divorcios devastadores cada año. Miles de personas experimentan traiciones que sacuden sus mundos. Pero cada historia de supervivencia, de reconstrucción, de encontrar amor y alegría nuevamente después de la pérdida es importante, porque le recuerda a otros que están en medio de su propio dolor que hay esperanza del otro lado. No sé qué depara el futuro, Nady Lozovic. Pueden venir más desafíos, más pérdidas, más dolor, pero también vendrán más alegrías, más crecimiento, más amor. Y ahora tengo la confianza de que, sin importar lo que venga, puedo manejarlo, no sola necesariamente. Porque he aprendido que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Pero con la fortaleza interior que descubrí, cuando no tenía otra opción más que encontrarla. A todos los que están escuchando mi historia, ya sea que estén pasando por un divorcio, una pérdida, una traición, o simplemente sintiéndose perdidos en la vida, les envío toda mi empatía y mi esperanza. Su dolor es real y válido. Su proceso de sanación es único y tomará el tiempo que necesite tomar. Pero por favor, no se rindan. Por favor, sigan buscando ayuda, sigan haciendo el trabajo difícil. Sigan eligiendo levantarse cada día. Porque del otro lado de este dolor hay una vida esperándolos, tal vez diferente a la que planearon, pero potencialmente más hermosa porque será auténticamente suya, construida con sabiduría ganada a través de la adversidad. Y si alguna vez se sienten completamente solos, recuerden que en algún lugar hay alguien más sintiendo el mismo dolor, luchando la misma batalla, buscando el mismo tipo de esperanza. Estamos todos conectados en nuestra humanidad compartida, en nuestra capacidad de sufrir, pero también en nuestra increíble resiliencia para sanar y florecer nuevamente. Esta es mi historia, una historia de traición devastadora, pero también de sanación profunda, de pérdida abrumadora, pero también de amor encontrado, de oscuridad absoluta, pero también de luz redescubierta. Y sobre todo, es una historia de que sin importar cuán roto estés,
Tienes dentro de ti la capacidad de reconstruirte, pedazo por pedazo, hasta que un día mires tu vida y apenas reconozcas a la persona que eras en tu punto más bajo, porque has evolucionado en alguien más fuerte, más sabio y profundamente más auténtico. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir mi dolor, pero también mi triunfo. Y si mi experiencia puede darle, aunque sea a una persona, la esperanza de que las cosas pueden mejorar, entonces cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación absoluta habrá valido la pena, porque del dolor más profundo puede nacer la transformación más hermosa. Solo tienes que seguir respirando, seguir avanzando, seguir creyendo que mereces una vida llena de amor, alegría y paz, porque lo mereces. Todos lo merecemos.